Feliz sábado, hermanos. Hoy vamos a estudiar un tema bien importante y, para ser bien sincero, no es muy fácil de comprender. Es fácil perderse en el tema. Entonces, quiero pedir que pongan bastante atención, porque hoy nosotros vamos a hablar sobre los dos pactos, el pacto viejo y el pacto nuevo. Yo en la semana me deparé con algo que me llamó mucho la atención. No sé si era un sacerdote o si era un pastor, por su vestimenta no pude identificarlo. Entonces, pero él decía que hay que tener mucho cuidado con los adventistas del séptimo día, porque nosotros somos una secta satánica, porque nosotros predicamos salvación por obras, porque nosotros no creemos en el sacrificio expiatorio de Jesús, que nosotros creemos que Satanás tiene que pagar el pecado por nosotros, que nosotros confiamos en el sacrificio de Satanás y no en el sacrificio de Cristo, que nosotros predicamos salvación por obras. Y entonces me quedé pensando, pero ¿de dónde será que esta persona saca tantas cosas, no? Y que nosotros predicamos solamente el Antiguo Testamento, que nosotros en el pacto viejo vivimos en el Antiguo Testamento y que no somos cristianos, sino que nosotros somos judaizantes. Y dije, bueno, está interesante lo que está diciendo esta persona, o sea, porque ¿cuáles son las bases que ella tiene para hacer todas estas acusaciones? Y la verdad es que hay muchos hermanos que tienen dificultad en veces de cómo presentar el tema del sábado, cómo explicar, cómo entender el tema de la salvación, el tema de las obras y todo esto. Entonces, hoy nosotros vamos a estudiar y ver qué es el viejo pacto, qué es el nuevo pacto y cómo es que estamos nosotros, cuál es la comprensión que tenemos nosotros de este tema. Y a mí, como siempre, cuando vamos a estudiar temas doctrinal, a mí me gusta más que, no porque no creo, ustedes saben que su servidor sí cree en la pluma inspirada, pero en temas de doctrina, en lo que es presentar nuestros pilares, personalmente no me gusta utilizar la pluma inspirada, porque algunos nos llaman ventajista. Pues obvio, van a utilizar, ella va a dar por el lado de ustedes, ¿no? La hermana White. Entonces, yo creo que ella fue inspirada por Dios, que es una profeta que Dios levantó para los últimos días, pero nuestros pilares, nuestras creencias, debemos saber defender con solo la Escritura. La misma hermana White dijo que nuestros pilares debemos presentarlos y explicarlos con las Escrituras. Entonces, vamos hoy a analizar esto utilizando la Biblia como nuestra norma de fe. ¿Ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 14. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para el mundo protestante, cuando habla de que el pecado, para que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para el mundo protestante la explicación de este texto es que tú y yo no necesitamos guardar ¿qué? La ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley quedó anulada, quedó clavada en la cruz. El apóstol Pablo viene diciendo que el pecado no debe hacer ¿qué? Enseñorear sobre nosotros. Que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta aquí es, cuando el apóstol Pablo viene diciendo que no estamos bajo la ley, ¿qué ley es esta que el apóstol Pablo está hablando aquí? ¿Hay algo que tenemos que entender? ¿La ley qué? Ceremonial, ok. Veamos entonces lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 6.
Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, Pablo una vez más vuelve a hablar del tema de la ley, que nosotros estamos ahora bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto no debemos servir la ley que nos condenaba, la ley que era contraria a nosotros. Y todos aplican para la ley ceremonial. Pero miren el versículo 7 que dice el apóstol Pablo, de Romanos 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora pregunto, ¿cuál ley es que habla del pecado de la codicia? ¿La ley ceremonial o la ley moral? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que no debemos estar bajo la ley, ¿qué ley Pablo está hablando aquí? La ley moral. No está hablando de la ley ceremonial, porque el apóstol Juan, no necesitan abrir, pero en 1 de Juan 3:4, él viene diciendo que pecado, ¿qué es? Y aquí Pablo nos viene diciendo que la ley viene señalando el pecado. ¿Cuál es la ley que señala el pecado? La ley de los 10 mandamientos. Entonces Pablo viene diciendo aquí que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, no debemos estar bajo la ley, y quizás algunos aquí la luz roja ya se está encendiendo. Yo no estoy aquí, y por eso que yo les estoy diciendo, pongamos mucha atención. Yo aquí no estoy diciendo que el nuevo pacto es anular los 10 mandamientos. La Biblia dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y es tan eterna como ¿quién? Como Dios es eterno. Pero ahora lo que yo quiero es que nosotros entendamos qué significa estar bajo la ley. Que nosotros ya no estamos bajo la ley, que la ley que era contraria a nosotros. Debemos entender esto porque nosotros como adventistas del séptimo día, siempre que algún evangélico, que algún protestante, que algún católico nos saca este pasaje, automáticamente nosotros hablamos que Pablo aquí está hablando de la ley ceremonial. No está hablando de la ley moral. Pero el capítulo 7, versículo 6, ustedes hablaron, no, Pablo está hablando de la ley ceremonial. Pero el versículo 7, Pablo aquí habla de la ley de la codicia. La ley ceremonial no me habla del pecado de la codicia. La ley ceremonial no me señala este pecado. La ley que me señala el pecado de la codicia es la ley moral. Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? ¿Qué significa esto? Y esto es un tema que en el medio adventista, desde el periodo de los pioneros, ha generado muchísima controversia. Se levantaron pastores, líderes de la iglesia en aquello entonces, para hacer frente a este mensaje que estaba presentando el pastor Wagner y el pastor Jones en el Congreso de Minneapolis en 1888. El pastor Uriah Smith fue de los mayores opositores de este mensaje. No lo creyó. Es más, el pastor Wagner le escribió una carta de 22 páginas para explicar el tema de los pactos, porque ellos no habían entendido. Y después, 2 años después, en 1890, la hermana White también escribe una carta al pastor Smith diciendo que él dejara de hacer esto, porque él andaba buscando argumentos en la Biblia para contrarrestar lo que el pastor Wagner estaba predicando, porque no habían entendido este mensaje. Y para ser sincero, muchos de nosotros hoy todavía no lo hemos entendido. Y yo no hablo esto aquí en forma de crítica, sino que lamentablemente es algo que, como yo les dije, uno tiene que poner mucha atención y es con mucha oración que hay que analizar todo esto. Porque si no,
podemos ir a un extremo y es muy peligroso esto. No debemos ir a ninguno de los dos extremos. Entonces, vamos a continuar. 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Voy a hacer un comentario del pasaje anterior. ¿Cuándo es que un cristiano muere para el pecado? ¿Será? Cuando la persona se bautiza ya no comete más pecado? No, ¿verdad? Cuando Cristo, permitamos que Cristo habite en nosotros y nosotros somos guiados ahora ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y que ya el pecado no se va a enseñorear sobre nosotros. Ahí está otro problema, que muchas veces, muchas personas creen que con el bautismo es el fin. Y no, es apenas el principio. Entonces, cuando Pablo enseña que el pecado no debe enseñorearse sobre nosotros, lo que Pablo está diciendo aquí, por ejemplo, mismo Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Pero que no andan segundo ¿qué? Sino según el Espíritu. Entonces, para que el pecado no venga a enseñorear sobre nosotros, tú y yo debemos estar en ¿quién? En Cristo, andando conforme el Espíritu Santo. Ahí es cuando el pecado ya no va a enseñorear sobre nosotros y ya adelantando un poquito más, ahí es cuando tú y yo ya no estaremos más bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley tiene dos propósitos muy claros. Primero, mostrar el carácter santo de Dios. Y el segundo, ¿cuál es? Señalar el pecado. Para esto sirve la ley. Entonces, no estar bajo la ley, es decir, no estamos andando en ¿qué? No estamos andando en pecado. Debemos estar andando en Cristo y no en pecado. No estar bajo la ley es no andar en pecado. ¿Ok? ¿Sí les está quedando claro? Ok, entonces versículo 25 y 26 de 1 de Corintios 11. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, aquí el apóstol Pablo está haciendo el comentario de cuando Jesús, en la última cena, Él habla a sus discípulos y Él ven diciendo que la sangre es el nuevo pacto. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que Cristo está ratificando el pacto viejo. ¿Qué significa la palabra ratificar? Porque en veces podemos escuchar, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa la palabra ratificar? Por ejemplo, cuando tú vas y compras una casa, ¿esta casa es tuya, sí o no? En teoría sí, pero ¿qué es lo que define que esta casa legalmente es tuya? El título. Y en este título, ¿qué es lo que tiene que ir en este título? Un sello, una firma y un sello. Esto fue lo que Cristo ha hecho. El viejo pacto, ¿qué era lo que nos decía el viejo pacto? Que iba a venir ¿quién? Un cordero. Y que este cordero, por ejemplo, Génesis 3:15, ¿qué nos dice Génesis? No vamos a abrir, pero Génesis 3:15, ¿cuál fue la promesa de Dios para la humanidad? Que Él iba a enviar ¿quién? Una simiente nacida de mujer, y esta simiente ¿qué iba a hacer? Aplastar la cabeza ¿a quién? A la serpiente, que es Satanás. Es decir, que el dominio de Satanás iba a tener un fin. Cuando Adán y Eva cometen el pecado, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Génesis 3:21 es clarito. Dios provee una vestimenta, porque ellos se encontraban desnudos. Este sacrificio que se hace allí es un símbolo de qué?
del Cordero que iba a venir. Ahora viene Cristo, está ratificando, está confirmando el pacto que se había hecho con la humanidad de que iba a venir alguien a quitar el pecado del mundo. Mira qué interesante, porque cuando Juan mira a Jesús, Juan dice, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado. Ahora la pregunta es, que quita el pecado del mundo. Ahora la pregunta aquí es, el mundo solo tiene un pecado. Hay muchos, ¿verdad? Pero miren que Juan no pone en plural, sino en singular. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando dice que quita el pecado, está hablando que quita el principio del pecado en nuestras vidas. Cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, el principio del pecado que hay en nosotros, ¿qué pasa? Desaparece, es quitando. Entonces es decir que tú y yo ya no andaremos más en pecado. Porque ahora Cristo vino y hizo el nuevo pacto, ratificó el pacto, confirmó el pacto, y ahora tú y yo, cuando estamos en Cristo Jesús, somos ¿qué? Nueva criatura. Y como mencionábamos en la escuela sabática, las cosas viejas que pasan, quedaron para atrás. Y aquí que Dios hace todo nuevo. Entonces esto es que vino a ratificar el pacto. El nuevo pacto aquí, pero ahorita vamos a ver en qué consiste el nuevo pacto, porque es donde la vasta mayoría del mundo cristiano está confundido. Veamos el pacto primero, el primer pacto, Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. ¿Todos encontraron? Nos dice así el texto. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí nosotros estamos viendo el pacto que Dios está haciendo con Abraham. Y en este pacto viene una promesa muy importante. Que en Abraham serían bendecidos ¿cuántos? Todas las familias de la tierra. ¿En qué sentido es que todas las familias de la tierra serían bendecidas? ¿Quién es esta bendición aquí? ¿Quién? Es Cristo. Cristo sería la bendición de todas las familias, de la humanidad. Entonces, el pacto que Dios hace con Abraham es que de él saldría una gran nación, tan numerosas como las estrellas del cielo. Sería algo que no se podía contar. Pero mire qué interesante aquí, que cuando dice de la bendición, ya no se refiere a los hijos, nietos, bisnietos y así por adelante. No está mencionando a ellos, sino que de ellos, más específicamente, ¿de qué tribu? La tribu de Judá salió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es decir que este pacto aquí que el Señor hace con Abraham está hablando de la promesa del Mesías que iba a venir. ¿Ok? El nuevo pacto ahora es que el Mesías vino y cumplió el pacto que había sido hecho, la promesa que se había sido hecho a Abraham. Versículo 7. Nos adelantamos ahora al versículo 7 de Génesis capítulo 12. Nos dice así. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Una vez que Abraham entiende este pacto, ¿qué es lo que hace Abraham? ¿Y le edifica qué? Un altar. El sacrificio en el altar es un símbolo ¿de qué? De la salvación ¿en quién? Abraham había entendido aquí. Él hace el altar porque le reconoce, acepta la promesa de que alguien iba a venir para dar la victoria sobre el pecado.
Entonces, en el momento entonces que se hace el pacto, que Dios hace el pacto con él, Dios le hace la promesa, Abraham ahora edifica un altar. Y Abraham entiende que la salvación viene únicamente a través de ¿quién? De Cristo Jesús. No hay otra forma de que tú y yo nos podamos salvar. No hay. Podemos buscar, podemos esforzarnos, podemos dedicarnos al extremo, pero la salvación es únicamente en Cristo Jesús. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 10. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 10 nos dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, él entendió entonces que la promesa era temporal o eterna, el pacto que Dios había hecho con él. Eterna. Él esperaba recibir la recompensa aquí en la tierra, porque Pablo dice que él entendió que el constructor de la tierra prometida, ¿quién es? Es Dios. Entonces él entendió que el pacto que Dios había hecho con él era un pacto eterno. Era un pacto que no era algo temporal, de solamente bienes materiales, sino que él entendió que el constructor, que el arquitecto de esta ciudad, nadie más es que el mismo Dios, la Canaán celestial. Él entendió esto y él vivió bajo esta promesa, vivió bajo este pacto que Dios había hecho con él. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. ¿Todos encontraron? Nos dice así el texto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Los Gálatas, cuando aceptaron el evangelio, cuando aceptaron la salvación, ¿y aceptaron la salvación en quién? En Cristo Jesús. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los Gálatas se dejaron seducir ¿por quiénes? Por los falsos maestros. Ahora pregunto, ¿estos maestros que predicaron a los Gálatas decían que venían en nombre de Dios, sí o no? Claro que sí. ¿Decían que traían un mensaje de parte de Dios? Por supuesto que sí. Sin embargo, nosotros estamos viendo que ahora Pablo tiene que lidiar con un problema. ¿Y cuál es el problema que Pablo tiene que lidiar aquí ahora? Que los Gálatas volvieron ¿a qué? A la salvación, ¿por qué? Por obras. Ya no estaban más bajo el nuevo pacto, sino que quisieron volver a retroceder al pacto antiguo, al pacto viejo. Y miren que en el tiempo del apóstol Pablo era algo difícil, porque cuando se presentaba una apostasía, ¿cuánto tiempo tardaba él para llegar hasta la iglesia, para tratar de apagar el incendio? Muchísimo, días, semanas. Eso si todo salía bien. Las cartas tardaban días en llegar. Por eso que él dijo que cuando él se fuera, iban a venir lobos vestidos ¿de qué? De oveja. Diciendo que trae un mensaje de parte de Dios, pero sin embargo trae un mensaje de Satanás. Estaban predicando un mensaje que ellos al principio no lo habían aceptado. Y mira que Pablo continúa hablando a ellos. Capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo
16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mira que esto es algo muy problemático. Fue algo muy problemático en la iglesia de Gálatas. En la iglesia de Gálatas, porque ahora ellos volvieron a salvación por obras. Ellos volvieron como Caín. Pero las obras de Caín, Dios llamó como obras de ¿quién? Dios comparó a Caín ¿con quién? Con Satanás. Porque Caín estaba tratando de hacer lo que a él le parecía ¿qué? Mejor. Lo que a él le convenía. Él no estaba dando lo que Dios le había pedido. De igual manera es cuando tú y yo tratamos de ayudar a Dios en nombre de la salvación. Dios compara esto con las obras de Satanás, con la obra de Caín. Cuando tú y yo queremos volver a lo que ya hemos abandonado en el sentido de la salvación, volver a las obras de la ley, es lo mismo que estaban haciendo la iglesia de Gálatas. Estaban volviendo a la salvación por obras. Aceptaron esta falsa doctrina, este falso mensaje. Una vez más, vuelvo a enfatizar bien, no se me desconecten del tema para que no se me malinterprete. Cuando yo hablo de las obras de la ley, en ningún momento estoy hablando de anular la ley, sino dar a la ley su debido lugar. Eso era lo que los gálatas no habían entendido. Esto era lo que pasó con los pioneros. Algunos no habían entendido. Y entonces cuando el Señor envía este mensaje, por miedo a volver a Babilonia, por miedo a que Satanás se metiera dentro de la iglesia, muchos se cerraron para este mensaje. Y entonces empezaron a decir, no, porque esos están anulando la ley. No, simplemente estaban dando el debido lugar y mostrando qué es, cómo es la salvación y en qué simboliza el pacto, tanto el pacto viejo como el pacto nuevo. En qué significa, cómo nosotros podemos entender el tema del pacto. ¿Cuáles son los dos pactos? Ellos aquí lamentablemente volvieron al pacto de salvación por obras. Y no es así. Gálatas capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 ahora. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tú y yo, ¿qué necesitamos hacer para recibir el Espíritu? Escuché muy tímido acá. Creer. Como ayer, el tema que presentó el hermano Misael en cuanto al ayuno. Muchas veces pensamos que el ayuno nuestro va a mover el brazo de Dios. ¿Y nuestro ayuno mueve el brazo de Dios? ¿No? Pero nosotros pensamos que nuestras obras mueven el brazo de Dios, que nuestras obras nos hacen ganar puntos con Dios, que lo que nosotros hacemos va a mostrar que nos va a dar el beneficio de recibir el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo no se recibe por obras. Nada de lo que tú y yo hagamos nos va a hacer recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe única y exclusivamente a través de ¿qué? De la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Por ejemplo, y no tengo nada en contra de los judíos. Dios sabe en mi corazón que no tengo nada. ¿Okay? No tengo nada en contra de ellos. Pero pregunto, ¿los judíos eran obedientes a la ley, sí o no? Sí, obedecían a la ley. ¿Tenían el Espíritu Santo? Pero aquellos que aceptaron a Jesús, ¿recibieron el Espíritu Santo, sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace recibir el Espíritu Santo? Es creer en Cristo. Pero ahora con el creer viene algo, la obediencia. No basta nomás creer. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo voy a mostrar mis obras sin mi fe. Entonces, creer y solo creer, la Biblia, Santiago mismo dice, ¿crees tú que Dios es un solo? Haces bien. Hasta los demonios creen. Ellos creen y ¿qué más? Tiemblan. Pero pregunto, ¿de qué les sirve creer que Dios existe? Nada. Ya están perdidos. Entonces aquí lo que quiero que quede claro para nosotros. Debemos entender que el Espíritu Santo, el don del Espíritu, la salvación, tú y yo la recibimos únicamente por la gracia. Porque si yo pongo, es obra. Es gracia, pero yo debo creer. Yo creo, pero no porque yo soy merecedor. Es una dádiva inmerecida. Yo acepto el sacrificio de Cristo. Yo creo que Cristo murió por mí. Que Cristo venció el pecado. Que Cristo me da la victoria. Yo creo en esto y entonces yo recibo el don del Espíritu Santo. Y en el momento que yo recibo el don del Espíritu Santo, yo no voy a andar conforme a la carne porque yo voy a andar en obediencia. La sangre de Cristo no anula la obra de la ley. La ley fue dada para señalar el pecado. De nada me sirve decir, creo en Dios, creo en Jesús, creo en la salvación y seguir en adulterio. No creo. Entonces aquí, una vez que tú y yo creemos, una vez que tú y yo aceptamos, ahora tú y yo vamos a obedecer porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Y este es el problema que la iglesia de Gálatas estaba teniendo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Nos dice así el texto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. En el libro de la ley había condenación y sentencia para la transgresión más pequeña. Y para las transgresiones más grandes existía la paga máxima, que era la muerte. La persona era apedreada, la persona se la echaba del campamento. Entonces, pero Pablo viene diciendo aquí que nosotros no debemos estar bajo ¿qué? Maldición. Puede que algunos aquí se dicen, sí, claro, no debemos estar bajo maldición porque nosotros no celebramos o no seguimos la ley ceremonial. Pero ahorita más adelante vamos a ver un detalle bien importante, bien interesante. Pero continúa el texto, versículo 11 de Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 11 nos dice así. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuál debería ser nuestro lema, nuestro eslogan de vida? El justo por la fe
vivirá. ¿Puede una persona justificarse por las obras de la ley? No puede justificarse ni por las obras de la ley ceremonial, ni por las obras de la ley moral. Tratar de justificarse a través de las obras de la ley moral es estar bajo maldición también. Porque si yo estoy tratando de justificarme a través de guardar los mandamientos, esto está mostrando que yo no acepté a ¿quién? A Jesús. Y el que no tiene a Jesús ya está condenado, está bajo maldición. Entonces, es decir, aquí Pablo se refiere a tratar de justificarse, tratar de ganar el cielo por tus propias obras, es estar bajo maldición. Y ahorita vamos a volver de nuevo a este texto, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al versículo 25. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al versículo 25. ¿Todos encontraron? Nos dice así el texto. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Ese es el de los textos más utilizados por los evangélicos protestantes para atacar a los adventistas del séptimo día. Porque aquí Pablo dice que la ley del Sinaí es una ley de ¿qué? De esclavitud, ley de esclavo. Vamos a solo comparar algunos puntos interesantes. Cuando Dios hace la promesa a Abraham de que Dios le daría un descendiente, un hijo, Abraham al instante entendió esto, ¿sí o no? ¿Creyó en esto al instante, sí o no? Sí. En partes. Él creyó en partes. Porque primero, ¿quién Abraham quiso que fuera su descendiente? Antes de él hubo otro, su siervo, ¿se acuerdan? Eleazar se llamaba, ¿verdad? Primero él creyó que era su siervo, pero dije, no, tú vas a tener un hijo, una simiente de ti. Entonces ahora viene la mujer y le dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy bien viejita. A mí ya se me fue el avión. Pero yo tengo mi sierva Agar, que está jovencita. Y él dice, bueno, y acepta. Y ahora tiene a Ismael. ¿Dios reconoció a Ismael, sí o no? Sí. No lo reconoció. Pero el pacto no se iba a cumplir en Ismael. Dios lo bendijo, por supuesto que sí, porque él no tenía culpa. Dios lo bendijo. Pero él no era el hijo de la promesa. Él no era el hijo del pacto. Entonces, el pacto que Dios había hecho con Abraham, Dios no lo reconoció en Ismael. Dios lo reconoce en ¿quién? En Isaac. Porque él tuvo con su legítima esposa. Entonces, es decir, que lo que Abraham trató de hacer cuando Dios hace el pacto con él, que él trata de ayudar a Dios, nosotros llamamos eso teológicamente como ¿qué? ¿Cómo? Por obras. Él quiso aquí entonces ayudar a Dios en el plan de salvación. Cuando Dios no necesita de la ayuda del ser humano, lo único que Dios necesita es que el ser humano esté disponible. Si tú estás disponible, deja que lo demás Dios se encarga. Pero a Abraham le faltó fe. Y ahora Abraham dice, bueno,
mi mujer es cierto, está viejita, no creo, su vientre es seco, está estéril, hay esta jovencita aquí, pues bueno, vamos a ayudar a Dios. Lo mismo que hizo Adán y Eva. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera para tapar la vergüenza de su desnudez. Entonces aquí nosotros estamos viendo que Ismael simboliza que es justicia por obras. Y esto nos lleva aquí entonces a la esclavitud. Por eso que viene diciendo aquí que usa una alegoría de dos mujeres. Un Agar, que representa el pacto del Sinaí, y el pacto del Sinaí lleva ¿a qué? A esclavitud, porque representa Agar y Ismael, el hijo de la esclava, por consecuente, si tú eres hijo de esclava, tú naces siendo ¿qué? Esclavo. Entonces lo lleva a la esclavitud también. Entonces este pacto lo lleva a la esclavitud. Por ejemplo, para que nosotros podamos entender, Dios hace un pacto con Israel. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Mientras ustedes están buscando aquí, Éxodo 19. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que el pueblo saliera de la esclavitud en Egipto? ¿Qué tuvo que suceder? Muchas plagas. Sí, muchas plagas. Pero ¿qué fue lo que definió? ¿Y sabes qué? Ya el pueblo va a dejar de ser esclavo. ¿La muerte de qué? No fue. ¿Qué era lo que salvó a todos los primogénitos hebreos? El cordero. Si yo, siendo hebreo, no hago el sacrificio, ¿qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría conmigo? Iba a morir. Entonces, lo que da la liberación al pueblo es la muerte ¿de quién? Del cordero, que simboliza a Cristo. ¿Quién es el único que nos puede sacar de la esclavitud? Cristo Jesús. Vino plagas tras plagas, pero cualquier hebreo que no hubiera hecho el sacrificio como Dios mandó, no hubiera salido de Egipto. Su primogénito hubiera muerto. Entonces, lo que definió que la familia completa se convirtiera en personas libres fue la sangre del Cordero. Cristo es el único que te libra de la esclavitud. Cristo es el único que te libra de la maldición. ¿Ya encontraron Éxodo 19? Versículo 7 y versículo 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios hace un pacto con su pueblo. ¿Y el pueblo qué contesta? Todo lo que Jehová ha dicho, ¿esto qué? Haremos. Bien. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Dios ahora desciende para hablar con su pueblo, para firmar el pacto con su pueblo. Y ahora mira qué es lo que contesta, qué es lo que dice el pueblo. Nos dice así el texto, Éxodo capítulo 20, versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Se puede una persona por ella misma cumplir la promesa que ella hace a Dios, sí o no? Porque el pueblo había prometido todo lo que Jehová ha dicho, que esto lo haremos. Capítulo siguiente, versículo 19, Dios desciende para hablar con el pueblo. ¿Y qué dice el pueblo? Es que no, ¿sabes qué? Esto es demasiado para nosotros. Y avanzamos un poco más y en el capítulo 32, ¿qué es lo que hace el pueblo cuando Moisés sube para hablar con Dios? Un becerro de oro.
Dios viene para hacer el pacto, y Dios cuando quiere hacer el pacto con ellos, la Biblia nos dice que Dios quería que ellos fueran ¿qué? Sacerdotes. Pregunto, después del pecado, después de la apostasía, ¿quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes? La tribu de Leví. Pero Dios quería, cuando Dios vino para hacer el pacto, ¿Dios iba a hacer el pacto del sacerdocio solo con la tribu de Leví? No, Dios iba a hacer con toda la congregación. Pero ahora que el pueblo que hace, ellos confiaron en ellos mismos. Dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, nosotros lo pondremos por obra. Entonces aquí decir que por eso que dice que el pacto del Sinaí lleva a la persona ¿a qué? A la esclavitud. Porque el ser humano por él mismo puede guardar la ley, ¿sí o no? No podemos guardar la ley por nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos la presencia de Cristo en nosotros, no la podemos guardar. Entonces aquí lo que el pueblo está haciendo, hace una promesa, pero es una promesa hueca, una promesa vacía. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Muy bien. Aquí Pablo está diciendo que la ley fue añadida por causa de ¿qué? ¿Qué ley esta fue añadida por causa de las transgresiones? La ley ceremonial. Las dos leyes. Ley ceremonial y la ley escrita. ¿Por qué pregunto? Cuando Adán y Eva cometen pecado, ¿qué es lo que Dios introduce? ¿El sistema de qué? El sistema de sacrificio no entró en el Nuevo Testamento. No entró en Gálatas. El sistema de sacrificio no entró en el Sinaí. Cuando entra el pecado en el mundo, la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecado. Dios había dicho, el día que comeres de este fruto, ciertamente ¿qué? ¿Murieron en el mismo día? ¿Por qué? Porque ¿quién entra en escena aquí? El Cordero. El Cordero entra y ahora el inocente muere por culpa del culpable. Entonces, pero, pregunto, cuando Dios creó a Adán, ¿Adán salió perfecto, sí o no? Sí. En su mente, en su corazón, ¿qué estaba escrito? La ley de Dios. Pero por causa de la transgresión, ahora, ¿qué es lo que Dios tiene que presentar al pueblo? La ley escrita. En la transgresión del Sinaí. Dios presenta la ley escrita. Y puede que alguien diga, no, pero yo sinceramente no creo en eso. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pues lee el libro Mensaje Selecto, tomo 1. El capítulo se intitula La ley en Gálatas. Y la hermana White es bien clarita cuando le preguntan. Se me ha mostrado que la ley en Gálatas es ambas leyes. Ley ceremonial y ley escrita. Ella lo escribe. Mensaje Selecto, tomo 1. El capítulo se intitula La ley en Gálatas, para los que quieran leer. Pero ahora, para que quede claro para nosotros. Mira, no estoy invalidando la ley. No estoy diciendo que los 10 mandamientos fue agregado en el monte Sinaí. Lo que estoy diciendo es que la ley escrita fue agregada allí. La Biblia mismo dice en Génesis que Abraham guardó las leyes, los mandamientos y los estatutos ¿de quién? De Dios. Pregunto, ¿Abraham tenía la ley escrita, sí o no? No tenía, pero la ley de Dios estaba escrita ¿en dónde? En su corazón. José, cuando la mujer de Potifar se presenta a él haciendo una propuesta indebida, ¿qué mandamiento ahí estaba sugiriendo que le quebrantara? El 7º mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Y qué es lo que contesta José?
¿Cómo podré yo cometer semejante pecado contra quién? ¿Tenía la ley escrita? En su corazón, pero en tablas de piedra no. Ahora veamos lo que dice Jeremías, hablando del nuevo pacto. Y aquí vamos a ver qué es el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Esto es el nuevo pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Tú y yo no debemos estar en el viejo pacto. Tú y yo debemos estar bajo el nuevo pacto. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto que Dios quiere hacer con su pueblo? Nos dice así, Jeremías 31, 33 nos dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde es que Dios quiere poner su santa ley? En nuestro corazón. Ese es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Este es el nuevo pacto. Que Dios escriba sus leyes en nuestro corazón. ¿Y quién es el que nos va a hacer guardar la ley? Es el Espíritu Santo. Esto significa no estar bajo la ley. Mis queridos hermanos, mientras esto esté escrito fuera de nuestro corazón, tú y yo estamos bajo la ley, estamos bajo maldición. Dios no quiere que tú y yo tengamos allí como adorno, como un amuleto, como algunos tienen la Biblia abierta en el Salmo 23, en el Salmo 91. No, Dios no quiere que tú y yo tengamos las dos tablas de los testimonios, las dos tablas escritas por el dedo de Dios fuera de nuestro corazón. Dios quiere que los mandamientos estén escritos aquí. Y el Señor te va a hacer guardar. Tú tratar de guardar los mandamientos por ti mismo, jamás lo vas a poder. El libro Camino a Cristo tiene una cita muy extraordinaria en que dice que los que están tratando de llegar al cielo por sus propias obras están tratando de hacer algo imposible. No podemos llegar al cielo a través de nuestras propias obras. No podemos llegar a alcanzar la salvación con méritos nuestros, guardando la ley, que la ley esté fuera de nuestro corazón. Ahora, cuando el Señor escriba los mandamientos en nuestro corazón, cuando permitamos que el Señor quite el corazón de piedra que nosotros tenemos y permitamos que el Señor ponga un corazón de carne que esté sujeto, dispuesto a cumplir sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, mis queridos hermanos, ahí es cuando tú y yo no vamos a estar bajo la ley. Porque mientras tengamos esto, cuando dice, no matarás, ok, no quito la vida a nadie. Pero tú y yo sabemos que el mandamiento no es solo esto. Tú y yo sabemos que enojarnos, hablar mal, el chisme, los celos, las envidias, el resentimiento, todo esto es matar. No cometerás adulterio. Tú y yo sabemos que andar viendo mujeres que no sean nuestras esposas, estamos cometiendo adulterio. Andar viendo hombres que no sean su esposo, estás cometiendo adulterio. Estar viviendo en unión libre, estás cometiendo adulterio. Y no soy yo, es la palabra de Dios que lo dice. Y la Biblia es bien clara en decir, ningún adúltero, ningún homicida, ningún borracho, ningún idólatra entrará en ¿dónde? Pero la única forma de que tú y yo podamos guardar es si permitamos que el Espíritu Santo grave los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Mientras lo tengamos ahí fuera y quedamos con la letra, el apóstol Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pero mientras tú y yo tengamos la letra, tú y yo estamos bajo la ley. Y no hay otra salida, hermanos. Te guste o no te guste, aceptes o no te aceptes, es lo que está escrito. Es volver al viejo pacto, el pacto del Sinaí, quedar nomás con las tablas, cuando Dios, el mayor propósito de Él, es implementar, es cambiar el chip que nosotros tenemos aquí.
Apocalipsis capítulo 14 nos habla de aquellos que van a terminar la obra y nos dice que ellos tienen el nombre, el carácter de Cristo en su frente. Es decir, la ley de Dios está dentro de ellos, no afuera de ellos. Esto fue lo que Waggoner y Jones trataron de presentar y que los pioneros rechazaron. Y es por eso todavía que el Señor no ha venido. Así como los pioneros frenaron la venida de Cristo, tú y yo estamos frenando la venida de Cristo. Lamentablemente. Palabras de vida del gran maestro, cuando el Señor mire su perfecta imagen, su carácter siendo reflejado perfectamente en su iglesia, ¿qué es lo que Cristo va a hacer? Entonces Él vendrá ¿para qué? Para buscar a su iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que la ley de Dios está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Eso es el pacto que Dios quiere hacer contigo en este día. Ese es el pacto que Dios quiere hacer con su casa. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a esto? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer este pacto con Dios? ¿Cuántos de nosotros ya no queremos estar bajo la ley, bajo maldición, sino seguir los principios de la palabra de Dios? Creo que todos nosotros, ¿verdad? Si a alguien aquí le ha quedado duda, con mucho gusto puede acercarse y con mucho gusto podemos aclarar. Pero yo les recomiendo mensaje selecto, tomo 1, la ley en Gálatas. Ahí ustedes van a ver clarito, está clarito. Yo no lo puse aquí porque yo quería presentar todo esto con la Biblia nomás. Pero la pluma inspirada tiene demasiadas citas en cuanto a esto. Entonces, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que tú y yo podamos estar bajo el nuevo pacto. A que tú y yo vengamos a ser fieles a Él en todo, no en algunas cosas, porque Santiago también dice que cualquiera que guarda 9 pero quebranta en uno se convierte culpable ¿de cuánto? De todos. Entonces, es decir, mis queridos hermanos, la ley de Dios es algo viva. La ley de Dios es tan eterna como Dios es eterno. Y por los siglos de los siglos sin fin, tú y yo iremos guardar los 10 mandamientos. Cristo no vino a abolir la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a mostrarnos cómo se guarda la ley. Y ahora toca a ti y a mí permitir que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros. Lo que es imposible para ti y para mí, el Espíritu Santo está dispuesto a hacer. Lo único que el Espíritu Santo espera es que tú y yo abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar y hacer esta obra en nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Los invito a que nos pongamos de rodillas para terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has enviado este mensaje importante. Tú nos has mostrado, Señor, qué significa el nuevo pacto. El nuevo pacto no es que los mandamientos fueron anulados. No, por contrario. Tú viniste, Señor, enviaste a tu Hijo a este mundo a dar poder a esta ley tan importante. Pero sabemos, Padre, que la ley no nos salva. El único que nos salva es Cristo Jesús. Sabemos, Padre, que tú quieres escribir tu ley no en tablas de piedras muertas, sino en corazones vivos, corazones que estén latiendo. Señor, ayúdanos a permitir que tu Santo Espíritu haga esta obra en nosotros. Hemos tratado muchas veces, Señor, de alcanzar la salvación por nuestros méritos, por dejar de hacer las cosas, y pensamos que haciendo esto vamos a ganar tu favor, pero nos hemos dado cuenta de que no, Señor. La única forma de recibir la salvación es aceptando completamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y que este sacrificio, Señor, sea una realidad en nuestras vidas y que podamos andar en novedad de vida, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias te damos por todas tus bendiciones y esta oración hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.